Bueno, continuamos con la segunda ponencia. Os presento al señor fiscal de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa, Jorge Bermúdez, fiscal delegado en el tema de delitos informáticos. Los que hemos tenido la suerte de escucharle en otras charlas, pues ha sido siempre muy instructivo y que le hayamos podido traer a estas jornadas, pues es un gran honor para nosotros y te lo agradecemos profundamente. Sin más, que te están deseando escuchar. Y es que gracias. Bueno, pues muchas gracias en primer lugar a la organización, a Josu y a Benito por haber contado conmigo, porque la verdad en algo tan importante como es la gerencia de riesgos y emergencias, pues que cuenten con alguien del sector jurídico cuando muchas veces nosotros llegamos cuando ya está todo el pescado vendido, pues es un honor. Y gracias a todos vosotros por haber hecho un hueco en vuestras agendas para estar hoy aquí y poder escuchar esto. Y dicho sea esto, una vez que vienen los agradecimientos llega la disculpa y disclaimer, como dicen los anglosajones. Disculpa que si tenéis un estereotipo del fiscal como un señor muy serio, una especie de busto parlante, con toga y puñetas, que se dedica a soltar ristras de jurisprudencia y legislación que no hay nadie que entienda. Bueno, eso en el Supremo puede ser cierto, conmigo os voy a romper el esquema, francamente. Y el disclaimer, yo vengo aquí, pues, como estudioso del fenómeno del crimen informático, del cibercrimen, no represento a la Fiscalía, mis opiniones no tienen por qué coincidir con las de la Fiscalía y me acojo al artículo 10 de la Constitución sobre la libertad de cátedra. Que nadie se sienta tentado de reclamar a mis jefes y superiores, porque aquí, en este momento, como ponente, ni Dios ni amo. Estoy yo solo. Bien, dicho esto, pues, incidentes de seguridad en la Internet de las cosas. Y respuesta del ordenamiento jurídico. ¿Tiene una respuesta al ordenamiento jurídico? ¿Sabe el ordenamiento jurídico qué es el Internet de las cosas? Bueno, puede que no, pero yo creo que empiezan a intuirlo. Así me presenté con esta misma diapositiva la primera vez que acudí a un evento de la comunidad hacker, la conocida RootedCon, la mayor conferencia de seguridad informática del país, al que van personas de todos los lugares y de todas las procedencias, ¿va? Desde gente del CNI, de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, hasta gente de Anonymous, en una especie de tregua olímpica en la que nadie se molesta y lo único que se hace es compartir información. Y me presenté así porque me deberían de ver como una especie de marciano. Dicen, ¿qué hace un jurista en un foro de técnicos, en un foro de informáticos? Así que comparecía entre ellos y lo primero que hice fue hablarles como si fuera el extraterrestre que acaba de bajar de la nave espacial y dice, vengo en son de paz, no os asustéis. La cosa salió bien, la verdad. Pero yo creo que realmente en juristas informáticos no provenimos de dos mundos distintos. Al final, cuando uno se para a pensar en lo que es una ley, en lo que es el ordenamiento jurídico, se da cuenta de que es un libro o un conjunto de libros que no se leen de forma lineal. Uno no empieza por el índice del Código Penal y dice, bueno, pues voy a ver si me interesa la trama. No, uno va directamente a la información que le interesa, que previamente habrá buscado en un índice. Y empieza con un artículo a examinarlo y puede encontrarse con referencias que le hagan saltar a otros artículos del mismo texto o incluso que le hagan cambiar de libro. Por ejemplo, estamos con el artículo 270 del Código Penal, delitos contra la propiedad intelectual, y dice que la responsabilidad civil derivada de estos delitos se regirá por las disposiciones del texto refundido de Ley de Propiedad Intelectual. ¡Pum! Saltamos el libro. ¿Y esto a qué se parece? Pues esto básicamente es un hipertexto. Es un concepto creado en los años 50 del siglo XX que hace referencia a eso que acabo de explicar, un texto que no se lee de forma lineal, que tiene saltos, que tiene hiperenlaces, es decir, el contexto en el que están basadas las páginas web. Si os acordáis, cuando uno navegaba por un navegador de Internet de estos antiguos, tenía que teclear HTTP, siglas que significan Hypertext Transfer Protocol. La página web es un hipertexto, el ordenamiento jurídico se puede decir que también. Así que ya vamos viendo paralelismos. Y al final el paralelismo definitivo es que tanto los juristas como los informáticos ejecutamos código. La diferencia es que los informáticos lo hacen sobre máquinas, que siempre se comportan igual, y los juristas lo hacemos sobre seres humanos. Los jueces, que unas veces te dicen una cosa y otras te dicen otra. Bueno, dicho sea esto, sobre Internet, yo trato de explicarlo con este bonito dibujo perteneciente a la obra de Thomas Hobbes, el Leviatán, 1651, vamos, ayer mismo. Dicen, ¿Internet se parece al Leviatán? Se parece al principio. Thomas Hobbes pensaba que el hombre es un lobo para el hombre, es decir, que el hombre es una bestia que debe ser contenida, porque si no, pues nadie está salvo.
¿Quién contiene al hombre en libertad? Pues un monstruo, que aquí en la figura pues la pérdida de definición no se aprecia, pero está compuesto de todos los hombres. Es el Estado, el conjunto de ciudadanos de un Estado que se dota a sí mismo de unas infraestructuras de seguridad, de justicia, para reprimir los comportamientos antisociales. ¿Existe algo así en Internet? No, ni hablar. Internet se parece al mundo que imaginaba Hobbes antes de la aparición del Leviatán. Es decir, una vida en la que pues, la vida del hombre es solitaria, pobre, malévola, bruta y corta. Palabras textuales de su obra. Porque todo se rige en base a tres principios. La competición, yo invado a otro porque quiero lo que él quiere, lo que él tiene. La seguridad, la paranoia, yo invado a otro porque temo que él lo haga primero conmigo. Y la reputación, yo busco la gloria, invado a otro porque quiero que todo el mundo me reconozca como el mejor. En el mundo de Internet, en el mundo de la comunidad de seguridad, en el mundo de la gente que está muchas veces lindando con los límites de la legalidad, esto está de plena actualidad, tanto la competitividad como la seguridad, la paranoia, como la reputación. En cuanto a lo de la seguridad, concretamente, yo siempre digo que el paraíso para mí es el mundo en el que viven los abogados defensores. Las lesiones nunca fueron tan graves, los daños nunca fueron para tanto, ese muerto ya estaba ahí, señoría. Sin embargo, el infierno es el mundo en el que viven los auditores de seguridad informática. Yo, a la mayoría de los que conozco, su portátil lleva una pegatina encima de la webcam y son gente que se supone que lo sabe prácticamente todo sobre seguridad informática y ni siquiera ellos están seguros de que su máquina no tenga un bicho que esté activando la webcam en remoto y a distancia. Así que cuando hablo para chavales de institutos, lo primero que les recomiendo es eso, que pongan una pegatina en la webcam, porque hemos tenido algún caso de un elemento que había enchufado un virus en el ordenador de su víctima a distancia, a través de Internet, a través de un enlace de correo electrónico, y lo activaba cuando él quería y grababa a la víctima en la soledad de su habitación. Yo no sé qué grabaría, porque los vídeos no llegamos a encontrarlos, pero consiguió sacarle 30.000 euros de extorsión. O sea que tenían que ser cosas muy, muy fuertes o muy desagradables de ver. Finalmente ya está cumpliendo condena. Pero hablábamos del Leviatán. No hay un Leviatán en Internet. No hay un Estado unificado. Y hay un problema con Internet, y es que no se creó para ser seguro. Ni se creó para que las personas estuvieran claramente identificadas y dijeran: hola, buenas, yo soy Jorge Bermúdez y tengo este carnet, este documento nacional de Internet, también se llamaría DNI, que lo demuestra. No. Cuando se inventó ARPANET, el origen, el embrión de lo que hoy conocemos como Internet, la idea era que se conectara el ordenador que estaba en la Universidad de Berkeley, California, con otro que estaba en el centro del país, que era un laboratorio de investigación militar. Y que la información llegase de uno a otro por el camino más corto, y si ese camino se cortaba, que llegase por otro alternativo, de tal manera que el flujo de información no se interrumpiese. Al final, las redes informáticas se crearon por una cuestión de rentabilidad. Era más barato tener 3 ordenadores enormes, gigantescos, conectados a una impresora, que probablemente sería del tamaño de esta habitación, que tener 3 ordenadores cada uno con su impresora. Era una cuestión de ahorro de costes. Como aquellos astronautas que, subidos encima del transbordador espacial, uno le dice a otro: ¿te has dado cuenta de que estamos encima de un bicho lleno de toneladas de combustible y compuesto de más de 14.000 piezas móviles proporcionadas por el proveedor más barato? Pues eso, ahorro de costes. Entonces, como no se creó para ser seguro, le hemos ido poniendo parches sobre la marcha para que sea seguro, para que exista una identidad más o menos para las personas. Los intentos estatales, la verdad es que no han llegado a muy buen puerto. El DNI electrónico, todos lo tenemos en el bolsillo, tiene un magnífico chip. En las últimas versiones, ese chip incluso tiene funciones de radiofrecuencia. ¿Alguien lo ha utilizado alguna vez? Yo, desde luego, no. La gente se identifica por su correo electrónico. Tu correo electrónico hoy en día es lo más parecido a tu carnet de identidad. De hecho, es el centro de tu vida digital, es donde recibes las contraseñas, donde recibes los enlaces de activación de los servicios que acabas de contratar. Si te quitan tu correo electrónico, estás pasando un mal rato, la verdad. Yo, a mí todavía no me ha sucedido, pero conozco gente que le ha pasado y no es una experiencia nada agradable. Bien, pues ese problema de la seguridad es lo que nos trae de cabeza, primero, a los expertos en seguridad, que tratan de ponerle puertas al campo, y a los que tratamos de perseguir a los que hacen cosas ilícitas o cosas no del todo buenas en Internet. Y hasta ahora pues teníamos un serio problema con la legislación. Teníamos un código penal de 1995 que recogía en un artículo, el 197, los delitos contra la intimidad, el descubrimiento y revelación de secretos, apoderándose de mensajes de correo electrónico. Yo siempre he querido saber cómo se apodera uno de un mensaje de correo electrónico, lo digo de verdad. Ve uno un correo electrónico que va por el aire, lo coge y se lo guarda en un bolsillo.
No, evidentemente, no son algo tangible, son bits, es información. Uno puede acceder a la cuenta de correo de una persona y leer sus mensajes o no. Accede al correo electrónico. Así que, desde siempre se ha intentado convencer a los jueces de que el mero acceso, de que la mera vulneración de la seguridad de la contraseña de una cuenta de correo electrónico debería considerarse potencialmente como un delito contra la intimidad. Pues parece que no les convence. Al final, este artículo, el 197, ha quedado un poco reducido a lo que llamamos el filtro Sálvame. O sea, si la información que te han robado puede salir en Sálvame, es intimidad. Si no, no. Y si no, no es delito. Y esto que suena así como un chascarrillo tiene un sustento jurisprudencial. Hay sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que absuelven a personas que han vulnerado el correo electrónico, por ejemplo, de sus compañeros de trabajo. Estoy recordando ahora mismo una sentencia de 2014 de un profesor de una escuela de telecomunicaciones que le hace un ataque man in the middle, o sea, intercepta los correos de todos sus compañeros de claustro para ver qué es lo que chismorrean sobre él y si está en peligro su puesto de trabajo o cómo se va a organizar el departamento. Esta persona es descubierta, es trazada la intrusión hasta su origen, se descubren los correos en su ordenador y finalmente el Tribunal Supremo dice que como lo único que el tío ha curioseado son cosas académicas y no mensajes íntimos, no se ha enterado de quién le pone cuernos a quién o quién está liado con quién, pues que eso no es intimidad. Dices, vale, fantástico. Bien, evidentemente el resto de Europa y el resto del mundo piensa distinto que nosotros, que somos muy originales, estos españoles, qué originales, siempre pensando en lo mismo. Bueno, pues ellos firmaron un convenio en 2001 en Budapest, el convenio de persecución de la criminalidad informática, convenio del cibercrimen, se le llama también, y en este convenio se dice que, bueno, pues que las cosas hay que tomarse con un poco más de seriedad, que la integridad, la confidencialidad y la seguridad de la información son valores protegibles en sí mismos, independientemente de que estemos hablando de cosas de la alcoba o de cosas del comer. Hay que proteger los sistemas informáticos. Y por eso, desde 2015, desde julio de 2015, tenemos un flamante y nuevo artículo, el 197 bis, cuando entre dos artículos no tenemos sitio, porque el 198 habla de otra cosa, solemos encajar artículos bis, ter, quater, quinquis, sexis, septis y así hasta donde llegue la imaginación. Bien, el artículo 197 bis, ¿de qué nos habla? Pues nos dice textualmente, se castiga, voy a leer porque la verdad esto, el que por cualquier medio o procedimiento, por cualquiera, vulnerando las medidas de seguridad establecidas para impedirlo y sin estar debidamente autorizado, acceda o facilite a otro el acceso al conjunto o una parte de un sistema de información o se mantenga en él en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado con pena de prisión de 6 meses a 2 años. Yo lo primero de todo, empezando desde atrás, se mantenga en un sistema informático. ¿Cómo se mantiene uno en un sistema informático? Tenemos un problema que ya lo avanzaba hace décadas Neil Stephenson, un ensayista y novelista de ciencia ficción muy conocido en su obra En el principio de todo fue la línea de comandos, que lo que tenemos en informática hoy en día son metáforas visuales. Tenemos un escritorio, que es una metáfora. Tenemos una papelera de reciclaje, que es otra metáfora. Tenemos una flecha. Tenemos un ratón. El ratón no come queso. Tengo una ventana, pero si la abro no pasa el aire. Son metáforas, son comparaciones. Lo que hay debajo, lo que subyace, es código informático bastante más complejo, pero que la gente normal no entiende, entre ellos yo. Con lo cual les ponemos esas metáforas para poder entenderlo. El problema es que el legislador se queda en la metáfora. Y se cree, o sea, redacta las leyes como si un chino se metiera por el cable, fuera hasta los servidores de una empresa norteamericana y se quedara allí escondido, esperando para robar información. Dice, no, mire, es que esto no funciona así. O sea, uno ejecuta una petición de información en su terminal, esa petición se transmite a través de un cable y si uno tiene los requisitos, las claves y la información necesaria para estar autenticado en el sistema al que ha dirigido la petición, el sistema devuelve la información. Pero nadie se queda dentro de ningún sistema porque para empezar ni siquiera ha ido a ese sistema, está en su casa o está en su escritorio o está con su teléfono móvil por la calle. Lo digo porque aquí, en San Sebastián, una empresa de alojamiento de páginas web tuvo un ataque informático, un elemento situado en México, aunque parece ser que no era natural de allí, pero es hasta donde nos llegó la conexión, consigue escalar privilegios y hacerse con la contraseña del administrador del sistema y empieza a descargarse una base de datos, concretamente la base de datos de un portal de demandantes de empleo. ¿Para qué quiere eso? Pues para reclutarlos posteriormente como mulas, los que reciben transferencias bancarias fraudulentas y las envían a Ucrania a cambio de una pequeña mordida, a cambio de una pequeña comisión. Bueno, pues los candidatos ideales para ser atraídos a ese negocio ilegal son personas que están desesperadas porque están buscando trabajo. Pues si tienes una base de datos de demandantes de empleo, tienes una lista de candidatos perfecta, con correos electrónicos y hasta su situación económica, si están muy desesperados, poco o medio pensionistas.
Bueno, pues el administrador del sistema legítimo, cuando se dio cuenta de que no podía recuperar esta contraseña, lo que hizo fue tirar del cable, literalmente, apagó la máquina y la desconectó de Internet, y cuando la volvió a conectar, y estaba ya desconectada, pues pudo restaurar las contraseñas originales, cambiarlas para que el intruso no volviera a acceder a la máquina, pero el mexicano no se quedó dentro del ordenador. O sea, esto es importante, con lo cual esto de mantenerse dentro de un sistema no termino yo de entenderlo. Pero para intentar ilustrar lo más posible sobre lo que es un acceso ilícito, les he traído aquí un ejemplo extraído de un blog de hacking, un blog sobre seguridad de la información que se llama Security by Default, a cuyos autores conozco personalmente, son algunos de los más reputados expertos en seguridad informática del país. El blog ha sido premiado varias veces por su labor de divulgación, y publicaron este artículo, que era de un colaborador externo, que suscitó bastante polémica y alguna amenaza de denuncia por parte de los afectados. Concretamente estamos hablando de una intrusión en los sistemas informáticos de una gasolinera. Estamos hablando ya no de cosas que están en la nube o de ordenadores que se dedican a cosas que no tienen mucha importancia, no, estamos hablando de los sistemas informáticos que manejan una infraestructura potencialmente muy peligrosa, algo que está lleno de miles de litros de gasolina en tanques subterráneos y que tiene unos sensores de temperatura, de llenado, para evitar que cuando el camión llega a llenar y mete la manguera no se pase y empiece aquello a desbordar a borbotones de gasolina. Entonces al gestor de una de estas redes de gasolineras tuvo la brillante idea de que, bueno, ¿para qué voy a tener un especialista controlando las cámaras y los sensores de cada gasolinera si puedo tener uno solo en una central y todos los demás equipos conectados a través de Internet? Total, Internet está para eso, ¿no? Para eso y para descargarse porno. Bueno, lo digo porque es que no nos damos cuenta de que por la red circula todo tipo de material y hay mucha clase de gente de todo tipo haciendo cosas buenas y cosas no tan buenas. Entonces, poner datos sensibles en esa red sin ningún tipo de protección es una maniobra un tanto suicida. O sea que no es simplemente por frivolizar, bueno, un poquito también. A lo que me refería es a que los aparatos de las máquinas expendedoras de gasolina pues tienen unos datos que mandan a través de un cable en un protocolo determinado. Y hay unos aparatitos que se llaman conversores Ethernet que sacan esos datos en un formato que puede conectarse a una red de transmisión de datos y que puede llegar a Internet. Entonces, ahora les voy a mencionar una palabra que los informáticos sin duda conocerán, pero que para ustedes puede ser nueva y les aseguro que les va a dar pesadillas. Shodan, S-H-O-D-A-N. Shodan es el Google de los hackers. Es un buscador, pero que no indexa páginas. No te permite buscar la página del periódico en el que quieres leer información, no te permite encontrar este sitio en Google Maps. No, Shodan lo que hace es indexar máquinas. Shodan busca todas las direcciones IP de Internet y lo que hace es hacer un rastreo de todos los puertos disponibles de esa máquina, de esa dirección IP, que están accesibles en Internet. Dicen, bueno, si todos los puertos, bueno, estamos aquí en San Sebastián, así que puerto tenemos. No va de eso. A ver, la información, cuando se manda de un ordenador a otro, circula a través de un cable, pero los datos no van todos en fila uno detrás de otro, porque se formaría un atasco como el de la salida vacacional. No, cada uno tiene su canal, su puerto. Página web, puerto 80, correo electrónico, puerto 25, puerto 993, Emule, que seguro que ustedes nunca han utilizado, puerto 1462. Así vamos teniendo cada uno un puertecito. Los primeros sistemas informáticos como Windows, en sus versiones iniciales, tenían todos los puertos abiertos por sistema, con lo cual era simplemente elegir el puerto por el que querías probar a ver si nadie se daba cuenta y conseguías acceder al sistema. Hoy en día existe algo, un programa, que hace una especie de función parecida a la de Víctor Manuel y Ana Belén en aquella famosa canción de Toc Toc, ¿quién es? Soy el servidor de correo electrónico, abre la muralla. Es el cortafuegos. El cortafuegos cierra los puertos, tiene una lista y dice, a ver, como Víctor Manuel y Ana Belén, ¿quién es? El navegador. ¿Tiene permiso para acceder a Internet? Tiene permiso. Pues abre la muralla y la información pasa. ¿Quién es? No lo sé, es un señor que viene de una dirección externa y no se ha acreditado como que esté autorizado para acceder al sistema. Pues cierra la muralla. Mientras estaba dando una ponencia muy parecida a esta en un evento para policías especializados en seguridad informática, 2 de ellos intentaron acceder a mi ordenador para hacer la gracia. Mi cortafuegos, gracias a Dios, lo paró. Pero bueno, se quedaron solo en el intento. Bien, pues decía, el puerto Ethernet de estas gasolineras está accesible desde Internet, así que mediante Shodan hacen una búsqueda de distribuidores automatizados de combustible. ¡Pumba! Y salen un montón de direcciones IP, pero un montón. Dicen, bueno, vamos a restringir a las que pertenezcan a un rango de direcciones IP de operadores nacionales, de operadores españoles. ¡Pum! Ya tienen unas cuantas.
Pues vamos a seleccionar un al azar, tú mismo. Y buscan esa dirección IP, mandan un comando para ver si el puerto que han encontrado está accesible, y sí está accesible, y llegan a la configuración de las cámaras de seguridad del recinto. Entonces utilizan un método muy sofisticado, tan sofisticado que está en cualquier ordenador con Windows instalado en los últimos 10 años, que se llama Sticky Keys, teclas pegajosas, que viene a ser que si uno pulsa la tecla mayúsculas durante 10 segundos seguidos, le sale un cuadro de diálogo que dice, ¿quiere usted activar esta función? Y esta función es que si dejas esa tecla apretada, pues puedes lanzar aplicaciones, puedes ejecutar tareas automatizadas, ¿no? Simplemente dejando una tecla apretada durante mucho tiempo. Entonces el cuadro de diálogo te ofrece 3 opciones: aceptar, cancelar, opciones. Evidentemente el que quiere tocar las narices no va a aceptar ni a cancelar, va a ir a opciones. ¿Por qué? Porque va a llegar al panel de control. El panel de control no es más que un sitio que está localizado en una ruta del sistema operativo, una carpeta donde están pues, los parámetros de control del ordenador, pero si vas a la ruta y borras todo lo que no te interesa y vas a C2 llegas a la raíz del disco duro, al núcleo del sistema. Desde ahí puedes ir a cualquier lado, tienes control absoluto de la máquina. Por eso hay un congreso que se llama RootedCon, porque la raíz, el root, es el máximo al que se puede llegar al controlar un sistema. Bueno, pues simplemente haciendo esto consiguen acceder a todos los equipos informáticos que controlan una gasolinera. Bueno, ha incurrido en un delito de este tipo, e incluso podríamos decir que las personas que lo publican están facilitando la comisión de este delito, con lo cual podrían incurrir en este tipo del Código Penal. Pues no es tan sencillo. La redacción ha mejorado, no se crean. Hace 2-3 años teníamos una redacción anterior que hablaba de acceder a datos, programas concretos. Ahora se habla de acceder a todo parte de un sistema. Eso hemos ganado. Pero cuando estamos hablando de vulnerar medidas de seguridad, aquí tengo que preguntar, ¿y qué medida de seguridad ha vulnerado? Ninguna, porque no la había. Cuando accedió a través del puerto que le había desvelado Shodan, nadie le pidió un usuario y una contraseña, así que no tuvo que romper nada. Cuando hizo el uso de la función Sticky Keys, nadie le pidió ningún tipo de contraseña de administrador. No tuvo que vulnerar nada. No tuvo que utilizar un ataque de fuerza bruta para averiguar la contraseña o un ataque de diccionario utilizando las palabras y términos más comunes que se utilizan como contraseña. Nada, estaba todo expuesto. Por lo que les dije antes, Internet no se pensó para ser seguro. Internet se pensó para funcionar. Y este vicio original, que viene desde los años 70, desde los años 80, lo seguimos repitiendo a día de hoy. Los sistemas se lanzan al mercado para que funcionen, para que cumplan sus funciones, pero no se piensan para ser seguros, para poder resistir un ataque. Y créanme cuando les digo que de cada 10 ingenieros que están pensando en cómo hacer que un sistema funcione, hay uno que está pensando en cómo romperlo. Porque con nosotros pasa lo mismo. En la Fiscalía yo represento un poco el papel de un personaje que aparece en la novela Guerra Mundial Z de Max Brooks, que luego se llevó al cine. Pero bueno, si han visto la película no sé si les servirá de mucho porque no se parece en nada. Sin embargo, este personaje es común. Es un israelí que se presenta ante el personaje que interpreta Brad Pitt en la película como el 10º hombre. Y Brad Pitt le dice, bueno, ¿y eso qué es? Dice, pues verá, los israelíes en el 39 pensábamos que Hitler no nos iba a hacer nada y acabamos en los campos de concentración. En el 73 pensábamos que no había ningún problema con los palestinos y con los jordanos y acabamos con la guerra del Yom Kippur. Desde entonces, cada vez que hay 10 funcionarios implicados en la defensa del Estado que piensan en un sentido, automáticamente de esos 10, uno tiene que pensar en contra de todos los demás. Tiene que pensar en lo que a nadie se le haya ocurrido antes, en el agujero de seguridad, en el fallo del razonamiento. Bueno, pues un poco mi papel es ese, ¿no? El pensar en lo que a nadie más se le ocurre, lo que todos dan por sentado. Digo, bueno, igual no es tan sencillo. Cuando les dije por primera vez esto de que un ataque a esta infraestructura no incurría en ningún tipo de delito porque no había medidas de seguridad, mis compañeros echaban las manos a la cabeza. Luego lo pensaron 2 veces y dijeron, coño, pues tienes razón. Pues con la informática pasa lo mismo. Siempre hay algún informático que está diciendo, bueno, ¿y esto por dónde cruje? Y si cruje, ¿puedo aprovecharme de ello? Bueno, la suerte que tenemos es que muchos de estos informáticos lo que quieren es reportar estas vulnerabilidades y avisar, y decir, oiga, miren, que esto falla por aquí, por favor arréglenlo, porque es que yo voy a repostar a esa gasolinera y no quiero que un día explote porque alguien ha hecho las cosas mal. Hombre, hay siempre el típico tiquismiquis que dice, bueno, pero controlando los sensores de temperatura tampoco se puede hacer mucho daño. Bueno, pero es que cuando estamos hablando de la Internet de las cosas, estamos hablando de que cada vez más objetos cotidianos están conectados a Internet.
Tienen una dirección IP, mandan sus datos a un servidor, reportan información y no están pensados para ser seguros. Este ordenador, por ejemplo, que tengo, está protegido por una solución anti-malware, o sea, algo más que un antivirus, y lleva integrado también un cortafuegos. Utilizo una VPN para que al estar conectado a una red abierta nadie pueda leer mis conexiones. Tiene una serie de medidas de seguridad. Yo no me imagino una nevera con VPN y antivirus. Y hay neveras conectadas a Internet. Imagínense que alguien introduce un virus en su nevera y se la cierra y no les deja abrir a menos que paguen una pequeña cantidad por PayPal. Bueno, eso puede ser gracioso en una casa, pero imagínense las neveras de un gran centro, de un hospital. ¿No? Es que no vais a tener acceso a la comida hasta que no paguéis. Pues hay que repartir 400 comidas hoy, así que igual tenemos que pagar esa pequeña cantidad que nos piden para poder acceder a la comida o se va a estropear. Imagínense una aspiradora que se pone a hacer cosas locas. Las aspiradoras también dentro de poco van a ir conectadas a Internet. Los taxis. Antes de ayer leí un artículo que explicaba cómo a través de Shodan precisamente se había encontrado un puerto, dedicado al servicio X11, un servicio gráfico, abierto en la mayoría de los taxímetros de última generación que llevan los taxis, estos con bonitas pantallitas que te permiten pagar con tarjeta. Pues a través del puerto X11, sin ningún tipo de contraseña, podían manipular la pantalla del taxímetro y hacer cosas tan divertidas como, por ejemplo, que cuando termines tu carrera, que ha sido venir desde aquí de la universidad hasta la Avenida Madrid, la carrera sean 1.000 euros. O que sean 0 si eres tú el que está haciendo el ataque desde dentro del taxi. Imagínense la gracia que le hará al taxista. Y cada vez más y más cosas están conectadas a Internet. Y venga, a lo loco. Las lámparas de mi casa con wifi, o las he visto hoy mismo en la FNAC. Yo qué sé, el termostato de casa. Bueno, un termostato. ¿Y qué puedes hacer con un termostato? ¿Pasar mucho calor? Bueno, pues miren, en la afamada serie Mr. Robot, que va de hackers, precisamente se cargan todo un sistema de datos implantando un pequeño aparatito que lo que hace es estropear el termostato y que empieza a hacer mucho calor y a los ordenadores les sienta muy mal el calor. O sea, este tipo de ataques cada vez van a tener más importancia y ya les digo, estos aparatos están pensados para funcionar, no para ser seguros, no para estar protegidos. Pero no nos preocupemos solo del acceso a los datos en un sistema concreto, pensemos también en la interceptación de los datos. El 197, en su apartado segundo, el bis, dice: el que mediante la utilización de artificios o instrumentos técnicos sin estar debidamente autorizado intercepte transmisiones no públicas de datos informáticos que se produzcan desde, hacia o dentro de un sistema de información, incluidas las emisiones electromagnéticas de los mismos, será castigado, bueno, con la misma pena del artículo anterior. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues puede haber dos tipos de interceptaciones de datos, fundamentalmente a través de hardware, a través de máquinas, y a través de software, a través de programas. Vamos a empezar por el primer apartado. Tienen aquí ¿ven? Esto es la RUTEZCON de 2011, la conferencia de la que les hablaba antes, y esto es un proyecto que presentaron unos chicos, David y José, o sea, los estopa de la seguridad inalámbrica, un proyecto para interceptar comunicaciones telefónicas. Presupuesto cuando lo presentaron, 10.000 euros. La última vez que me encontré con ellos, que fue en la RUTEZ Satélite de Valencia, este año pasado, en septiembre, les volví a preguntar y me dijeron que 1.000. La cosa había bajado de 10.000 euros a solo 1.000. Esto que tienen aquí es un BTS, una estación de telefonía que puede suplantar, que puede comportarse como una torreta de telefonía móvil. Vale. ¿Y para qué quieren esto? Bueno, pues verán, los teléfonos móviles son de lo más promiscuos, siempre están buscando cosas a las que conectarse. Entonces, esta BTS tiene mucha menos potencia que cualquier torre de Movistar, de Orange o de Euskaltel, pero puede estar mucho más cerca y al final la potencia se pierde con la distancia. Estos están más cerca, se pueden colocar aquí mismo. Imagínense que alguien quiere interceptar mis transmisiones de telefonía y está aquí con un aparatito de estos. Y, bueno, si despliega todos estos cacharros seguro que le vamos a ver. Bueno, pues decía, sin autorización. Estos señores se ganan la vida trabajando para gente que les autoriza a intentar entrar en sus sistemas. Les contrató una gran empresa para chequear el sistema, la seguridad de su sistema de comunicaciones inalámbricas, de sus puntos de acceso Wi-Fi. Así que ellos tenían que buscarse la vida para conectarse sin ser detectados, porque el servicio de seguridad no se lo iba a poner fácil. Aquí sí que se les ocurrieron todo tipo de estratagemas para acercarse con un equipo de estos convenientemente miniaturizado. Una mochila que llevaba todo esto. Y ya cuando necesitaban algo que estuviera más tiempo, y no estar pasando 10 veces por delante de la misma puerta, que al final el vigilante de seguridad se puede mosquear un poco,
Pues al final alquilaron una moto y metieron todo esto en el cofre portacascos, pero con antenas direccionables controladas en remoto desde una cafetería donde estaban allí con su frappuccino y con el portátil, iban moviendo las antenas para captar mejor la señal. Y lo próximo será miniaturizarlo hasta poder meterlo en un cacharrito de esos que les han enseñado antes, un dron. Porque no se equivoquen, eso es un vector. Es algo que te permite llevar algo donde tú quieras. Ahora lleva una cámara y les viene muy bien a los especialistas en emergencias para localizar heridos. Pero puede llevar una metralleta, que ya lo he visto. Y puede llevar toda una estación de interceptación de comunicaciones. Así que si la red que queremos interceptar está en el piso 20 de un rascacielos, no hay ningún problema. El dron sube por nosotros y intercepta las comunicaciones. Pues imagínense que alguien está aquí y en su mochila lleva todo este equipo convenientemente miniaturizado. Empieza a rastrear y localiza las direcciones MAC de todos nosotros. Porque sí, ustedes tienen direcciones MAC, aunque no lo crean. Las tienen sus teléfonos móviles, concretamente. Sus teléfonos móviles pueden tener unas 3 direcciones MAC. La correspondiente a la antena de telefonía móvil, a la Wi-Fi y al Bluetooth. Y eso sí no tiene más. Y estos son datos públicos, a estos no se refiere el Código Penal. El Código Penal habla de transmisiones no públicas. Pero la MAC es necesaria que se conozca. Lo mismo que los nombres de las redes Wi-Fi. Si aquí no pusiera EHUPV invitados, pues ustedes no podrían conectarse a la red Wi-Fi porque su tarjeta de comunicaciones no la encontraría. Bien, se hace un barrido y se localiza las direcciones MAC de todos los teléfonos de todos los que están en la sala. Y el sujeto sabe que yo vivo en el barrio de Amara. Así que a continuación me sigue y hace un segundo barrido por mi barrio. Y empiezan a aparecer 3 o 4 coincidencias. Mi teléfono, el de Benito, que estará en su negocio, y el de alguno de ustedes, que puede que vivan en Amara. Quién sabe, nadie es perfecto, ¿no? Bien. Y dice, bueno, pues voy a afinar un poquito más. Como este señor es fiscal y trabajará en los juzgados, pues me voy a ir al Palacio de Justicia de Atocha. Y hace un nuevo barrido. Y entonces ya puede que solo salga una dirección MAC que esté en común con los 3 sitios. La mía. Así que si ya tiene la MAC de mi teléfono, ya puede lanzar un ataque dirigido contra mí. Ya puede hacer que la BTS le tienda el lazo exclusivamente a mi teléfono móvil. Y cuando yo me conecte, pues dirán, bueno, pues ahora te voy a quitar el 3G. ¿Y por qué querría hacer eso? Pues porque el 3G o el 4G, vamos a traer un poco de tranquilidad, a no ser que uno sea la NSA, tienen un cifrado que todavía es indestructible. Todavía no han encontrado cómo vulnerarlo. ¿Vale? Entonces te quitan el 3G precisamente para que tu teléfono se conecte a través de otra red de transmisión de datos, una más antigua, que se llama GPRS. ¿Saben cuando se les terminan los datos de la tarifa y el ordenador, o sea, y el teléfono se arrastra simplemente para ver una página web? Vale, eso es GPRS. Esa es la velocidad a la que transmite el GPRS. Pero a través del GPRS, por ejemplo, pueden llegar los mensajes de WhatsApp o los SMS. SMS como, por ejemplo, los de confirmación, o sea, los de clave única de transferencia bancaria. Cuando quieren hacer una transferencia, la confirmación es una clave que les envía el banco al móvil. Pues llega a través de un SMS y ese se podría interceptar. Digo, el GPRS, ¿por qué fuerzan la conexión GPRS? Porque esa sí que es vulnerable. Esa, el cifrado, se sabe que es vulnerable desde hace muchísimo tiempo. Y esa se ha conseguido romper incluso por un ordenador tan pequeñito como este portátil del Media Market, por así decirlo. Vale. Dicen, pues como ven, estos usos pueden ser potencialmente bastante dañinos. Pero es que todavía hay más, porque está hablando en el artículo, por ejemplo, de emisiones electromagnéticas, no solo de transferencia de ficheros, mensajes. No, de algo como emisiones electromagnéticas. No, hombre, evidentemente los mensajes no. Yo cuando escribo un correo electrónico me conecto a una página web, ni mando una paloma mensajera, ni va en un avioncito de papel, o sea, va a través de emisiones electromagnéticas. ¿Por qué ha incluido esto el legislador? Bueno, pues porque está intentando contemplar todos los supuestos. Y había uno que a mí, por ejemplo, se me había escapado hasta que, hablando con unos policías de la Unidad de Investigación Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía, me explican que ahora hay bandas de ladrones, de presuntos ladrones, que se dedican a comprar amplificadores de frecuencias. Y con esto, pues van a los barrios de clase media, media alta y buscan automóviles de gama alta, de estos que tienen llaves de estas, que son tarjetas que no hace falta sacar del bolsillo, que tú llegas, te acercas al coche y cuando estás a menos de 2 metros del coche, por radiofrecuencia el coche dice, la llave está cerca, activa el sistema de apertura de puertas. Pues tú llegas, coges la manilla del coche y se abre. Entonces tú entras en el coche y el sistema dice, la llave está dentro del coche, activa el sistema de arranque. Entonces tú simplemente pulsas un botón y el coche arranca. ¡Milagro! Bueno, pues el amplificador de frecuencia lo que hace es que tú estás en tu casa, en tu quinta planta, con tu llave en el cenicero que hay en la entrada,
y crees que tu coche está seguro. Entonces llegan estos señores, se ponen al lado de tu coche, encienden el amplificador y tu coche dice, ah, mira, la llave está aquí, está recibiendo la señal de la llave que está en el quinto. La llave está aquí, abre la puerta. Y abren la puerta. Se meten dentro con el amplificador, ah, mira, la llave está dentro del coche. Arranca. Y arrancan y se llevan tu coche. Luego ya se preocuparán de, transcurrida una distancia, los coches tienen sistemas automáticos que cuando tarde o temprano terminarán perdiendo la señal, pues meterlo en un camión y luego atacar la criptografía que pueda llevar la señal de radio de la llave para poder duplicarla y ya tener la llave. Pero de primera solo necesitan ese aparatito para colarse en tu coche y llevárselo. Y claro, los coches cada día están más conectados. No sé si habrán visto un anuncio de un Mercedes clase E, es uno de los modelos insignia de la marca alemana, que aparece un modelo, caballero de buen porte, conduciendo el coche y de repente pues suelta el volante y el coche sigue conduciendo solo, aparca solo y demás. Bueno, es una maravilla. De hecho, Uber, la compañía esta que tan nerviosos pone a los taxistas, ha encargado 60.000 coches de estos. Al parecer su idea es, como no podemos llevar coches con conductor porque hacemos competencia desleal a los taxistas, pues vamos a llevar coches sin conductor y a ver qué taxista se queja ahora. O sea, mire, yo no llevo un taxista disfrazado, es que el coche va solo. Yo solo ofrezco un servicio informático. Los coches cada vez están más conectados. Probablemente el próximo coche que se compren tendrá más potencia de proceso que el penúltimo ordenador que hayan tenido. Llevan microprocesadores por todas partes y son atacables. El verano pasado, el verano de 2015, lo demostraron unos expertos en seguridad, Charlie Miller concretamente, que se concertó con unos periodistas de la revista Wired para intentar hacer un experimento sobre la seguridad de los coches conectados. Y pues iban con un Jeep Cherokee por una autopista de los Estados Unidos y estos tíos desde su casa empezaron a trastear. Y de repente el periodista describe cómo se le enciende y se le apaga la radio. Los limpiaparabrisas se activan, se desactivan y de repente en mitad de la autopista le paran el coche en seco. Y quien dice parar dice acelerarlo al máximo y estrellarlo contra un muro. O sea, es que pueden hacer cualquier cosa. O inhibir el sistema de frenos. Y bueno, pues si se lo hacen a un periodista, pues es la pérdida de una vida humana, pero imagínense que le pasa, yo que sé, al presidente del gobierno o a cualquier otra gran autoridad. Estamos hablando de magnicidio a distancia por computadora. Esto ya es una cosa muy seria. O imagínense que lo que hacen es hacerlo con un autobús cargado de personas, porque los autobuses también cada vez van más conectados. Solo hay que subirse al 28, a la mala ciudad sanitaria, y vamos, el puesto del conductor cada vez se parece más a la cabina de un avión, con todas esas pantallas que tiene, que si las cámaras de seguridad, que si el GPS, cada vez van más conectados, y son aparatos que siguen siendo vulnerables a una interceptación y a un control remoto. Pero no solo eso. No solo se puede hacer a través de hardware, también a través de software. Porque esto es una captura del blog Un informático en el lado del mal, del conocido doctor en seguridad informática por la Universidad Rey Juan Carlos, José María Alonso Cebrián, Chema Alonso para los amigos y para los frikis como yo, el maligno. Se hace llamar así pues porque él era un partidario del software libre, de Linux y todas estas cosas, y al final acabó desarrollando aplicaciones para Microsoft, con lo cual él mismo consideró que se había pasado al lado del mal. De hecho, a Microsoft lo llamaba Spectra. Somos así, los aficionados a este campo. En serio, somos muy, muy, muy frikis. Verán, este ordenador que tengo, el chip que gestiona la batería, la alimentación, que almacena la clave del sistema de cifrado del disco duro, está por esta zona, justo al lado donde se enchufa el cablecito de alimentación. Ese chip puede ser atacado a través de un cable modificado. El chip se llama SMC, es el sistema de control de alimentación. Bueno, pues ¿saben cuál es el comando que activa las funciones ocultas que pueden ser atacadas a través de ese cable? Specialis Rebellio. Ese es el comando. Es un hechizo de Harry Potter. No es broma. Pero hablábamos de interceptaciones de software. Les decía, el informático en el lado del mal acepta colaboraciones externas. Y esto es una colaboración de un informático de origen indio llamado Deepak Taswani, que estaba de vacaciones en Canarias, suertudo él, en un hotel de estos de todo incluido con pulserita, y después de una noche haciendo uso y abuso de la pulserita, ya saben, rosito por aquí, hay este rumiel, se levanta por la mañana con un intenso dolor de cabeza y había decidido llevar solo el teléfono móvil y no el ordenador, porque lo que quería era desconectar. Qué curiosa ironía.
Bueno, pues con su teléfono móvil dice, pues voy a ver si tengo algún correo electrónico, a ver cómo están las cuentas del banco. Esto es de una época en la que las conexiones de datos todavía tenían un precio parecido al de la sangre de unicornio, ¿no? Entonces dice, pues aprovechando que el hotel tiene wifi para los clientes, me voy a conectar a la wifi del hotel. Y de repente, entre la neblina de la resaca, dice, ¿qué coño estoy haciendo? Una wifi gratis, no, pecado. Esto puede ser inseguro. Les digo, viven en el infierno de la paranoia permanente. Así que coge su teléfono móvil, va a ajustes, ya saben, esa rueda con engranajes que tienen los iPhone y los Android, que también, que lo copian todo, y va a ajustes y busca la configuración de la red. Y a través de eso, y de los numeritos inteligibles que salen ahí, se da cuenta de que la red no está segmentada, es decir, que se puede acceder a cualquier máquina que haya en la red, o comprobar si está ahí. Así que abre un cliente Telnet, un programa muy antiguo que se utilizaba antes de la aparición de las páginas web para manejar máquinas en remoto. Bueno, pues con este cliente Telnet busca la dirección IP del servidor de comunicaciones, que es algo que más o menos los informáticos saben que está en un rango de direcciones IP en los primeros números, busca y hace ping, manda el comando ping, responde y dice, aquí estoy. Bueno, pues coge esa dirección IP, 192.168.1.2, la copia y la mete en el navegador. ¡Pum! Y le sale esta pantalla. Dice, bueno, por lo menos hay usuario y contraseña. Y dice, vale, este tipo de router me lo conozco por la forma de la ventana. Bueno, pues se conecta a través de 3G y se descarga el manual de instrucciones del router. Se lee el manual de instrucciones, va al apartado de seguridad, contraseña. Cuando el router sale de la caja, tiene que venir con una contraseña válida para cualquiera. No puede tener una ya predefinida, además no se puede poner una distinta en cada cacharro. Pues la contraseña es usuario admin, contraseña admin. Vamos a probar. Admin, admin. Y no funciona. Dice, bueno, han hecho los deberes, han desactivado la cuenta por defecto. Pero sigue leyendo y dice, hay una segunda contraseña por defecto. Usuario admin, contraseña root. Lo mete hasta dentro. Obtiene acceso al servidor de comunicaciones del hotel. Imagínense todas las comunicaciones de todos los clientes. Imagínense que se celebra una junta de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea en un hotel de lujo como este, que está en una zona poco accesible para evitar a estos perroflautas del 15M que van allí a decir no a la globalización y todas estas zarandajas. Así que es una zona que no tiene buena cobertura 3G, así que todos están comunicando con sus gobiernos a través de redes wifi como esta. A mí la verdad es que me da pesadillas por las noches pensar en esto. Imagínense que cualquiera puede acceder a las puntuaciones del free fall, del videojuego al que esté jugando el político de turno. O ya más en serio, que pueden acceder a correos electrónicos confidenciales, mensajes, no sé, de ánimo a un amigo que lo esté pasando mal y que se llame Luis, por ejemplo. Porque este tipo de cosas pasan. Bueno, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? ¿Se ha vulnerado una medida de seguridad, como estábamos hablando en el apartado anterior? Y todos dicen, claro que se ha vulnerado una medida de seguridad. La contraseña, dice, bueno, vayamos por partes, como diría Jack el Destripador. Las medidas de autenticación en un sistema de información son fundamentalmente de tres tipos. Está algo que solo yo soy, algo que solo yo tengo, algo que solo yo sé. Algo que solo yo soy, pues por ejemplo, la biometría, mi huella dactilar, mi retina, la fisonomía de mi cara. Bueno, ya, ciencia ficción, ¿no? No, ciencia ficción no, verán. Esto lleva un lector de huella dactilar integrado en el botón, que por cierto es uno de los mejores inventos del siglo. Los teléfonos Android, estos que tanto le gustan a mi amigo Benito, tienen un sistema de reconocimiento facial, detecta la fisonomía de la cara para permitirte acceder o no. O sea, no estamos hablando de películas de James Bond, son mecanismos reales. Algo que solo yo tengo, pues por ejemplo, imagínense un token criptográfico. ¿Lo qué? A ver, como siempre, símiles cinematográficos. En este caso no símil, es un ejemplo literal. La película Focus, protagonizada por Will Smith y Margot Robbie, que habla de un estafador y tiene un MacGuffin, o sea, el objeto que andan persiguiendo los protagonistas durante toda la película. Pues ese MacGuffin es un aparatito que lleva el malo, el millonario que va a ser la víctima de la estafa, y lo lleva en el bolsillo. Y es un aparato que genera claves criptográficas únicas. De tal manera que no basta con saberse la contraseña, sino que hay que saber la contraseña que genera el token.
Eso es de lo que se les estoy hablando, ese cacharrito es lo que le quieren sustraer. Pero un ejemplo, más de andar por casa de algo que solo yo tengo, sería su teléfono móvil. Su teléfono móvil, cuando reciben ese mensaje de confirmación por SMS de la transferencia bancaria, sería un ejemplo de este tipo. ¿Y algo que solo yo sé? Pues mi contraseña. Y aquí hay un pequeño requisito que igual no completamos, y es que algo que solo yo sé es algo que solo yo sé, no algo que viene en el manual de instrucciones y que sabe cualquiera que sepa leer. Así que yo creo que la defensa de algún abogado que se pueda encontrar con un asunto de estos es, señoría, es que admin no es una contraseña que solo sepa el usuario legítimo del sistema, es que viene en el manual de instrucciones y cualquiera que sepa leer el manual de instrucciones la averigua. Es que igual el problema es que aquí ha habido un fallo, una negligencia en sus obligaciones por parte del fabricante. Recordemos, este artículo, el 197, bis, ter, quater, quinquis, el quinquis de lo que nos está hablando es de la responsabilidad de las personas jurídicas. Las empresas pueden ser culpables de estos delitos. Y el artículo 11 del Código Penal habla de la comisión por omisión, es decir, aquellas personas que con su inactividad no cometen un delito, pero permiten que éste sea cometido por terceros, porque teniendo una obligación de impedirlo, no actúan. O sea, como las empresas que tienen un deber de que tus datos sean secretos, de que tus datos no sean accesibles, y la incumplen. ¿Y quieren un ejemplo concreto? Pues verán, estas navidades pasadas, una empresa de juguetes llamada VTech tuvo un problema de seguridad en sus redes informáticas. Y esto expuso los datos de cerca de 16 millones de niños. Y cuando hablo de datos estoy hablando, pues, por ejemplo, de ositos de peluche que llevan una webcam oculta dentro de uno de sus ojos para que papá, que es ejecutivo, mamá, que es abogada, en el trabajo, a través de su teléfono móvil, puedan conectarse a internet y ver si la niñera está estrangulando al niño. Vale, el problema es que como no pueden conectarse a todas horas, los vídeos se guardan en un servidor, junto con los datos de la familia, la dirección real, el nombre del niño y las fotos que se van haciendo con otros juguetes de la casa. Y eso se guarda en un servidor. Y ese servidor tiene una contraseña. Y esa contraseña no es muy robusta que digamos, así que de repente un chico de 21 años en Inglaterra se salta la contraseña y entra en el servidor. Y se lleva la base de datos de los 16 millones de clientes. Y entonces empieza a hacer tonterías con los datos. Bueno, los datos van protegidos por un algoritmo de cifrado, lo que se llama un hash MD5, que también es vulnerable. Así que si hubieran aplicado una medida de seguridad como saltearlo, añadir información basura al principio y al final, no hubiera sido fácil averiguar las contraseñas. Como no lo hicieron, hay páginas web en internet que en pocos segundos obtienen las contraseñas más sencillas. Pues ya saben que toda contraseña a día de hoy tiene que tener mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales, un protagonista con carisma, una trama interesante, un final sorpresa y refutar a Kant en alemán. No vale con poner el nombre de mi hijo, eso lo averigua cualquiera, o poner su fecha de nacimiento, porque hay máquinas que pueden calcular los números más parecidos a fechas y la averiguan en un pispás. Bueno, pues esto ha sucedido. Pero no solo de intrusiones informáticas vive el hacker, también están los delitos de daños, previstos en los artículos 264, bis, ter, quater, que castigan a los que sin autorización, y de manera grave, borren, dañen, deterioren, alteren, supriman o hagan inaccesibles datos informáticos, programas o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido sea grave. Estamos hablando aquí, por ejemplo, de denegaciones de servicio. Denegaciones de servicio es hacer que una máquina no pueda funcionar o que una página web no pueda prestar su servicio. ¿Quieren un ejemplo? Pues miren, hace menos de 2 semanas ha terminado en Gijón un juicio contra 3 sujetos a los que se acusaba por parte de la Fiscalía de ser los responsables de un ataque de este tipo de denegación de servicio a la página web de la Junta Electoral Central. En las elecciones de 2011, estos sujetos, diciendo que formaban parte del colectivo Anonymous, cosa que perfectamente era válida, porque Anonymous es una marca, es una idea, es algo a lo que alguien puede suscribirse hoy y borrarse mañana. No te exigen prueba de acceso, ni tienes que pasar ningún examen. Bueno, pues que estas 3 personas, como estaban muy en desacuerdo con una medida consistente en prohibir no sé qué concentración del 15M, pues decidieron que iban a tirar abajo la página de la Junta Electoral Central. En unas elecciones, en víspera de unas elecciones. Y durante 2 días estuvieron dándole caña con un programa, LOIC, Low Orbit Ion Cannon, que permite sincronizar las consultas de páginas web de un montón de personas que se apunten voluntariamente a esto, de tal manera que todos lancen miles de peticiones por segundo de la misma página web a un servidor. Finalmente el servidor no puede atenderlas. Imagínense que al centro comercial de Garbera mandamos 100.000 coches todos a la vez. Pues la cola llegaría hasta la frontera de Francia.
y nadie podría entrar. Pues esto es lo mismo. Nadie ha destruido el contenido que hay dentro del hipermercado Eroski que hay dentro, de Garbera, pero tampoco nadie puede acceder a él. Esta es la misma idea, solo que en Internet lo que no es accesible, aquello a lo que no te puedes conectar, no existe. Así que imagínense si es grave, como dice el artículo, el resultado consistente en hacer inaccesibles los datos de unas elecciones en víspera de las mismas. Pues es una cosa bastante grave. Imagino que habrán oído, los que hayan leído algo sobre este tema en la prensa, estarán diciendo, bueno, el señor fiscal Bermúdez está patinando un poco porque hemos leído que este juicio estuvo plagado de irregularidades, que la cosa no fue para tanto, que solo costó 700 euros y que, bueno, que... Uno de los periodistas que más ha movido todo esto es íntimo amigo del abogado de la defensa. Le digo porque les conozco. Y una de las páginas web que más ha dado publicidad a todo este juicio y que más ha dicho que la policía lo hizo terriblemente mal, es propiedad de uno de los clientes del abogado de la defensa. O sea que no hagan caso de todo lo que se publica en Internet, ¿vale? Conozco en persona al fiscal que ha llevado el asunto. Antes de ayer estuve con él hablando precisamente de esta cuestión y les puedo asegurar que el hecho es bastante grave, que el ataque fue bastante serio y que los tipos son bastante culpables. Otra cosa es que el juez se lo crea o no, pero por lo que él me contó y por los datos que él tenía, tenían bastante que ver. Cabe esta posibilidad de los ataques de denegación de servicio, pero también caben otras posibilidades, como los ataques de cifrado contra programas o contra dispositivos, el conocido como ransomware. Ya saben, ustedes reciben un correo electrónico, Correos tiene un paquete a su nombre, si quieres saber dónde está el paquete, por favor, descarga este programita. Uno se lo descarga y de repente, ¡puf!, tus datos están cifrados con un cifrado de 2048 bits. No vas a poder acceder a ellos si no pagas 2 bitcoins, o sea, unos 500 pavos, a través de la red Tor. Dices, ¡ay, Dios mío! Pues esto ha pasado en pequeñas empresas, en gabinetes de odontología, en bufetes de abogados, en hospitales, en infraestructuras de comunicación, en medios de transporte, ordenadores que han quedado absolutamente inaccesibles, todos sus documentos de tipo Excel, Doc, PDFs, todo inaccesible. Es algo... Hasta el tribunal, hasta el Palacio de Justicia ha recibido un ataque de este tipo y varios ordenadores quedaron cifrados y el Servicio de Seguridad Informática nos mandó un correo a todos de por favor que nadie abra un correo de este tipo o los mensajes los archivos que lleve adjuntos, que puede entrar cualquier cosa. O sea, estamos hablando de una cosa muy seria, que además tiene circunstancias agravantes. Se agravan las penas cuando se hayan cometido en el marco de una organización criminal, se causen daños de especial gravedad. Lo de la palabra gravedad, si hiciéramos un juego de beber cada vez que aparece, de verdad que acabaríamos todos bolingas, porque es que es, miren, el que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave, chupito, cuando el resultado producido fuera grave, chupito, cuando se hayan ocasionado daños de especial gravedad, chupito, el hecho hubiera perjudicado gravemente, chupito doble, el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad, los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica, o si hubiera creado una situación de peligro grave, chupito. Bueno, y ya para terminar, botella entera, se castiga con más pena si los hechos hubieran resultado de extrema gravedad. El legislador parece que no se da cuenta que grave es algo que no tiene medida del 1 al 10, y dicen... Bueno, es que tiró 5 ordenadores, 1 de gravedad. Es que tiró 10.000 ordenadores, vale, 7 de gravedad. No, es algo que tiene que valorar cada juez. Recuerden, código que se ejecuta en personas, no en máquinas. Entonces, si tenemos 6 veces la palabra grave en un solo artículo que regula un único delito, pues habrá que convencer al juez de si las cosas son un poquito graves, un poco graves, graves medio pensionistas, bastante graves, especialmente graves o de extrema gravedad. Para que con esta única palabra se pueda poner en los 6 estados posibles, al final, créanme, el juez siempre va a ir a la baja, al un poquito grave. Pero también hay otros daños que no son a determinadas páginas web, sino a máquinas completas. Lo que se cifra es el contenido de una máquina completa, o lo que se interrumpe es el funcionamiento de una máquina completa. Y se castiga también con pena de 6 meses a 3 años de prisión al que haga todo esto. Y dice, realizando alguna de las conductas a las que se refiere el artículo anterior, las que les he mencionado, introduciendo o transmitiendo datos, vamos a ver, introduciendo o transmitiendo datos, si metes un virus informático en un ordenador o lanzas un ataque de denegación de servicio, estás introduciendo o transmitiendo datos. Es que si no, la única manera de provocar estas interrupciones o estas destrucciones es coger la silla y darle con ella al ordenador, una destrucción física, que también está prevista. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues verán, si leen esta tira cómica de un dibujo muy sencillo, minimalista,
Son las aventuras de XKCD, un cómic realmente genial, y uno de los personajes recurrentes en estas tiras es la mamá hacker. Y la mamá hacker ha hecho una judiada al colegio. A su hijo le ha puesto como nombre Robert, apóstrofe, cierro paréntesis, punto y coma, drop table students, punto y coma. Dice, ¿y usted llama así a su hijo? Dice, bueno, en casa le llamamos el pequeño Bobby Tablas. Bueno, esto significa que, bueno, pues espero que esté contenta, se ha cargado la base de datos de estudiantes. Vale, esto viene porque las bases de datos tienen unos campos donde uno introduce las búsquedas, y si la introducción de datos no está bien saneada, si uno introduce estos caracteres especiales como apóstrofe, paréntesis, punto y coma, lo que provoca es la ejecución de código. Es decir, no solo está buscando datos, sino que puede meter comandos. Y en este caso, al meter el nombre del niño, ejecuta un comando que borra toda la base de datos. Simplemente con unas comillas, un paréntesis y un punto y coma. A eso se refiere el código, cuando está hablando de simplemente introduciendo o transmitiendo datos. Esto no es un virus, son unas comillas y un paréntesis. Y sin embargo puede borrar toda una base de datos con el comando adecuado. Por eso es necesario que las bases de datos estén convenientemente saneadas y no tengan estas vulnerabilidades. Y dirán, bueno, ¿y quién va a tener esas vulnerabilidades? Pues la última concretamente creo que el sindicato de los Mossos de Escuadra, que recibió un ataque la semana pasada. Los atacantes hicieron con el control de la web a través de una inyección de SQL. Y luego con una contraseña que verán, la ley de creación de los Mossos de Escuadra es la ley del Parlamento catalán 10/94. ¿A que no adivinan cuál era la contraseña de acceso? 1094. Muy difícil de averiguar. Bueno, tanto el 264 como el 197, tanto el delito de intrusiones informáticas como el delito de daños en sistemas informáticos, tienen un artículo prácticamente idéntico en su redacción. Y es el que castiga con unas penas no la comisión de estos delitos, sino la tenencia de herramientas útiles para la comisión de estos delitos. Y habla fundamentalmente de programas informáticos especialmente creados o adaptados para la comisión de estos delitos, o la tenencia de claves que permitan cometerlos. Lo de los programas es una pelea que yo tengo con los hackers que siempre me dicen, no, pero es que la tecnología es neutral, el cuchillo puede servir para cortar el pan o para apuñalar. Digo, vale, bien, el cuchillo de 10 centímetros y filo dentado, sí, de acuerdo. La katana no. La katana no sirve para cortar el pan. Y yo, pues miren, en las armas de fuego también hay ejemplos de tecnología que no es neutral, que solo sirve para matar o para causar heridos. Hay un calibre que se utiliza en el ejército, el 5.56 OTAN, y es una bala que tiene muy mala idea, porque cuando se dispara viaja en el límite de su equilibrio. Y esto significa que cuando choca con un cuerpo empieza a dar vueltas. Y como todos los cuerpos son en un 70% líquido, como el chiste este de WhatsApp que está apareciendo de una señora de origen cubano, me imagino, que dice que yo no estoy gorda, que el cuerpo es un 70% agua, yo no estoy gorda, estoy inundada. Bueno, pues esta bala, al chocar en ese cuerpo inundado, por la teoría de los fluidos, de la dinámica de los fluidos, lo que hace es multiplicar el empuje de la bala y pues revienta órganos huecos, crea unas heridas tremendas, pero fundamentalmente no pretende matar. Crear muertos en una guerra es barato. Se entierran, se queman y ya está. Es mejor crear heridos. ¿Por qué? Porque los heridos hay que atenderlos, hay que transportarlos, hay que darles medicinas, minan la moral de las tropas. No hay más que ver en Estados Unidos cuando llegan los soldados con terribles amputaciones, con la cara deformada, pues a la gente se le va la moral a los suelos. Los heridos son lo que mola en una guerra. Bueno, pues el calibre 5.56 está hecho para hacer heridos. Entonces a mí que no me digan, no, una bala puede servir para cazar ciervos o puede servir para matar. No. El 5.56 OTAN es una bala creada para la guerra y para causar heridos. No tiene otra finalidad. Pues con estos programas pasa lo mismo. Hay programas que dices, bueno, Wireshark, un analizador de tráfico de red. Yo lo puedo utilizar para saber si mi ordenador está transmitiendo datos que no debería. O puedo utilizarlo para averiguar si en una red hay gente que está accediendo a cosas que no debería. Pero también se puede utilizar, si tú te conectas a una red wifi que no está debidamente asegurada, para averiguar las contraseñas de otras personas, o para robarles información, para ver qué correos electrónicos están enviando. Se puede utilizar para ambas cosas. El Nmap, un escaneador de puertos, se puede utilizar para asegurar mi sistema para que no sea atacable, o se puede usar para lo contrario, precisamente para atacar sistemas informáticos. Estos programas sí que podrían tener doble uso. Sin embargo, algunos como Metasploit, que lo que hacen es automatizar la utilización de agujeros de seguridad para acceder a sistemas informáticos, o XSSR, que es un
programa, o sea, una aplicación que permite realizar ataques de tipo utilizando vulnerabilidades en el código JavaScript para atacar páginas web, como lo que les pasó a los Mossos d'Esquadra. Este tipo de herramientas están pensadas para atacar, para entrar en un sistema informático, para robar contraseñas inalámbricas, como por ejemplo Wi-Fi Slacks. La tenencia de estos programas, en principio, sin más, es neutral. Pero si se detectan en una persona que puede tener la intención de cometer estos delitos, sin más, ya se considera un delito. Y en cuanto a la tenencia de claves, yo me estaba devanando los sesos y decía, pero vamos a ver, si yo llevo la contraseña 1094 escrita en el bolsillo, puede ser que soy un aspirante, un opositor a entrar en los Mossos d'Esquadra y quiero recordar siempre cuál fue la ley de su creación, o puedo llevar la contraseña de acceso a la web del sindicato. Es algo bastante equívoco. Pues al final encontré la clave, nunca mejor dicho. Y es que nuestro legislador, que se guía por el legislador europeo, y los europeos han copiado al legislador norteamericano. Y en una ley de propiedad intelectual norteamericana, la Digital Millennium Copyright Act, se prohíbe la tenencia de determinados números primos grandes. Sí, la tenencia de un número es delito en Estados Unidos. Determinados números, los primos de más de 600 cifras, son números que se utilizan sobre todo para criptografía, porque la factorización de los números primos es una de los pilares de la criptografía moderna. Así que la tenencia de estos grandes números primos se considera como un indicio de que esta persona está intentando desproteger el sistema de seguridad anticopia de los DVDs. Entonces, como lo que prima es el negocio y que nadie pueda desproteger el DVD de la Guerra de las Galaxias, la tenencia de estos números primos es ilegal. Y en España, si se tienen este tipo de grandes números, de claves criptográficas de gran tamaño, pues se entiende que si se hace con la intención de cometer alguno de estos delitos, pues también será delictiva la tenencia de estos números. Así que, por ejemplo, si hablamos de delitos de terrorismo, cualquiera de los delitos que les he comentado, el 197 o el 264, se pueden utilizar por parte de una banda armada o de una organización o grupo terrorista o por parte de un terrorista aislado para sembrar el pánico. Pero, a día de hoy, lo que prevé el Código Penal, los artículos 575 y siguientes, es fundamentalmente las tareas de apoyo a grupos terroristas, de reclutamiento de terroristas o de autoadiestramiento de terroristas. El buscar materiales en Internet que sirvan para autoadiestrarse o que permitan radicalizar a la gente y captarla, esto está castigado en el artículo 575. Pero como les digo, tanto los daños como las intrusiones informáticas pueden ponerse al servicio de un ataque terrorista en cualquier momento. Así que, como ven, tenemos que tener mucho cuidado con la seguridad de la información porque cada vez más cosas de nuestro mundo cotidiano, no solo los ordenadores y los teléfonos móviles, están conectados a Internet. Cada vez tenemos cafeteras, neveras, microondas, aspiradoras, taxis, autobuses, todo conectado a Internet. Así que, sinceramente, es mejor que nos sigamos viendo en este tipo de eventos, tratando de prevenir y de poner coto a estos problemas, en lugar de que nos tengamos que ver en mi despacho, porque si nos vemos ahí es señal de que las cosas han ido realmente muy mal. Y nadie queremos nada de eso, simplemente queremos ir viéndonos aquí. Nada más. Muchísimas gracias. Si queréis aprovechar y realizar alguna pregunta. Hombre. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Primero, felicitarle por esa exposición tan brillante que nos ha hecho. Muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Usted nos ha puesto dos ejemplos. Una, el acceso a la base de datos en Gijón y otra sobre el Eroski, de 100.000 coches a esto que hagan cola. Entonces, yo he ejercido la abogacía, incluso en la Audiencia Nacional, y entonces mi pregunta es la siguiente. En esos dos casos hay una diferencia. Uno es de una gravedad determinada a la hora de acceder al banco de datos de la Junta Electoral y otra es el acceder o impedir la entrada a Eroski. Ahí hay un daño emergente y un lucro cesante. Entonces, la pregunta que le hago yo a usted es la siguiente. ¿Hoy en día está realmente proporcionado el delito con relación a las penas que se ejercen en este tipo de delitos informáticos? Bueno, vamos a ir poquito a poco, que la pregunta es compleja y francamente muy interesante. Lo que he puesto con lo de los coches y el centro comercial era una simple metáfora. O sea, estaba hablando de que si 100.000 coches si fueran allí causarían el efecto parecido a una denegación de servicio. Sinceramente, espero que nunca nos encontremos con 100.000 coches en la cola del Garbera. En cualquier caso, si 100.000 personas decidieran voluntariamente ir a un centro comercial y causaran ese tremendo atasco, yo creo que no habría ninguna responsabilidad penal. Simplemente sería pues una circunstancia desafortunada.
Al fin y al cabo, este tipo de denegaciones de servicio los tenemos prácticamente cada 3 meses en nuestro territorio. Se conoce como operación salida y operación retorno, fundamentalmente. No van a Garbera, van hacia Cantabria o hacia la costa del Mediterráneo. Lo de la Junta Electoral Central es un ataque bastante sencillo porque no trataban de robar datos, solo trataban de hacerlos inaccesibles. Así que lo único que trataban era de coordinar los accesos de varias personas de tal manera que sus ordenadores repitieran una y otra vez la misma petición de la misma página web en el mismo segundo y que esa información resultara inaccesible. La pena creo que son de 6 meses a 2 años de prisión. Proporcionada, hombre, en este caso, que se trataba fundamentalmente de una sentada digital, un acto de desobediencia civil grave, pero bueno, yo creo que una pena de hasta 2 años de prisión va bien. Tratándose de infraestructuras críticas, la cosa puede llegar hasta los 8 años de prisión, de 5 a 8 años de prisión. Ya estamos hablando de unas penas bastante serias. Yo creo que los estadounidenses en este sentido tienen bastante menos complejos. Es decir, hace un año fue condenado el malvado pirata Roberts, sí, como el personaje de La Princesa Prometida. Este era el seudónimo detrás del que se escondía el administrador de The Silk Road, la ruta de la seda, el mayor supermercado de drogas en la red oscura, en Tor. Este señor tenía una página en la red Tor a través de la cual se vendía de todo: cocaína, metanfetamina, ketamina, hachís, marihuana, de todas las variedades. Vale, solo les faltaba llevarte a la casa con un dron de Amazon, pero vamos, llegaban por paquetería. Bueno, pues a través de un agente infiltrado del FBI consiguieron dar con su identidad, le llevaron a juicio y ha sido condenado. Cadena perpetua. No andan con tonterías. O sea, este hombre estaba distribuyendo drogas a escala planetaria. ¿Se va a salir con 4 o 5 años? Pues no, cadena perpetua. Los pederastas que actúan en Internet, pues de primera se pueden llevar una pena de 5 a 10 años. Si reinciden, de 15 a perpetua. O sea, de verdad, en Estados Unidos el tema de la criminalidad informática y de su daño potencial se lo toman muy en serio. Aquí, que un acceso ilícito a un sistema de la información y un robo masivo de la información se pueda saldar con una pena de 6 meses a 2 años de prisión, miren, es que me parece ridículo. Ridículo. Por ejemplo, les he hablado de las agravantes en el delito de daños informáticos, el del 264, y se habla de las infraestructuras críticas. Ahí la pena está de 5 a 8 años, vale. El 197 bis, el que habla de los accesos, no habla de las infraestructuras críticas, ni contiene una pena especialmente agravada. O sea, que alguien acceda a los archivos más secretos, pues por ejemplo, yo que sé, de una planta nuclear, tendría la misma pena que robarle la wifi al vecino. Exactamente la misma. Yo creo que ahí el legislador no ha andado muy afinado. ¿Una pregunta más? Bueno, yo voy a hacer un pequeño matiz, o voy a hacer una apreciación. Decirles a ustedes que este año, por primera vez, se estima que el cibercrimen va a mover mucho más dinero que el narcotráfico, por primera vez. Comentar también que se ha mencionado que una persona, Chema Alonso, algo está cambiando en este país cuando se le acaba de nombrar parte de miembro ejecutivo de Telefónica. Ha sido noticia en este momento que un hacker por primera vez va a ser parte de un comité ejecutivo de una gran empresa como es Telefónica. Y sin lugar a dudas, si hay algo es que no estamos preparados. A los informáticos se nos llena la boca a veces de Internet de las cosas, de Industria 4.0, habrán oído ustedes hablar de ella, pero sin embargo no invertimos en seguridad. Somos un país en este momento donde la ciberseguridad es algo que está en manos de muy pocos, cuando hay mucha gente pendiente de nuestros errores, pero muchísima gente. Y no evolucionaremos como país y como sector industrial si no tenemos muy claro que nos tenemos que especializar en cerrar todas esas vías, que a veces son unas vías muy básicas y que nos permiten, y de las que yo vivo también a veces, de sus errores, y cada día vemos más cosas sencillas. Hoy comentábamos, Jorge y yo, que creo que ha sido noticia también, a una entidad bancaria acaban de cepillar 80 millones de euros esta mañana. Sí, le salió mal, la idea era robar 1.000 millones. Entonces, sin más, que creo que en este momento yo creo que es muy importante también que nos mentalicemos como país que la ciberseguridad va a ser un pie del desarrollo de esta nación. Adelante. Bueno, yo aparte de los drones, durante una parte de mi vida me dediqué a investigación criminal, además a la audiencia provincial, y ya cuando un delito se nos iba a un segundo país, a Francia, a Italia, que era complejo los pasos. Había que hacer una comisión rogatoria, pedir
lo que fuera, ¿no? Y para cuando llegaba ya se habían ido. Entonces, ¿qué sucede ahora si una persona comete un delito en España desde un servidor en Ucrania y accediendo desde un equipo en Somalia? Bueno, pues... A ver, Imagino que utilizarán esas... A ver, fundamental actuar en local. Quiero decir, si el delincuente es ucraniano, y no es un país que se ponga así pues porque nos dé la gana, es que el 90% de las transferencias bancarias fraudulentas a través de métodos de phishing acaban en Ucrania. Lo deben de estar empezando a cuantificarlo como un porcentaje importante de su Producto Interior Bruto. Bueno, pues cuando el delincuente está yendo de nuestras fronteras, depende de si el país tiene tratados de colaboración con nosotros o no. Una de mis primeras operaciones fue la caza de un pederasta que actuaba en Estados Unidos, pero que vivía aquí, en San Sebastián. Había ido a Estados Unidos, a California, a abusar sexualmente de una niña de 15 años. Y a través de la colaboración entre el FBI y las fuerzas y cuerpos de seguridad de este país se le consiguió cazar y llevar a juicio. Hoy en día, con la ley de enjuiciamiento criminal que se acaba de aprobar, tenemos unas herramientas con un potencial tremendo. De hecho, el 18 de junio se celebra aquí en Donosti el primer Congreso de Seguridad Informática del País Vasco, Euskalhack, al cual estoy invitado. Y precisamente mi ponencia no irá sobre el Código Penal, sino sobre esta ley de enjuiciamiento criminal. Tenemos unas herramientas que a priori tienen un potencial tremendo, la utilización de malware para el registro remoto de los ordenadores de los sospechosos, una especie de troyano policial, el uso de herramientas de interceptación de comunicaciones avanzadas, el registro remoto de servidores, la posibilidad de hacer remote forensics, de analizar los datos en remoto. Si el sospechoso está aquí y utiliza un servidor en el extranjero y produce los daños en otro país, yo creo que vamos a tener herramientas, si nos dejan utilizarlas y si se establecen protocolos para utilizarlas, creo que vamos a tener herramientas para dar la respuesta. Si ya el malo está fuera de nuestras fronteras, pues ya dependeremos de la divina providencia y de la complicidad con las autoridades extranjeras. Pero bueno, de momento, a día de hoy, el paquete normativo de Código Penal y de enjuiciamiento criminal está actualizado a la última. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias.